Emily siempre creyó en los finales felices. A los 29 años, después de años de dedicación a su carrera y a sus afectos, sentía que por fin era la protagonista de su propio cuento de hadas. La boda con Daniel, en un elegante salón de Toronto, era la coronación de una historia construida con cuidado. Amigos de todos los rincones, familiares emocionados, decoración impecable, música suave. Todo parecía un sueño. Emily, con un vestido de encaje, apenas podía contener la sonrisa al ver a Daniel, el hombre que creía era su gran amor, esperándola en el altar. En aquel comienzo de la noche, la sensación era que nada podría sacudir esa felicidad. El salón estaba de fiesta cuando, ya en la recepción, Mark, el mejor amigo de Daniel desde la infancia, fue invitado a dar un discurso. El tono relajado rápidamente dio paso a palabras embriagadas y confusas. Siempre pensé que Daniel nunca superaría... Bueno, todos aquí saben quién fue su gran amor, ¿no? El silencio se extendió entre las mesas. Mark, rojo y tropezando con sus propias frases, soltó lo que muchos sospechaban. Emily, eres increíble, pero... Él solo se resignó después de perder a Sophie. El salón se sumió en una incomodidad palpable, miradas cruzadas en busca de respuestas. Emily sintió la sangre helarse, tratando de encontrar en los ojos de Daniel alguna negación, una defensa. Pero él solo bajó la cabeza, estático, sin decir nada. El dolor de la revelación fue inmediato, pero el shock tardó en traducirse en acción. Emily sintió que le faltaba el aire, como si todo el aire de la fiesta hubiese sido absorbido, dejándola sola en un vacío asfixiante. En los instantes siguientes, el murmullo creció, los invitados intercambiando susurros incómodos, mientras Daniel permanecía inmóvil, incapaz de decir nada. El silencio entre los dos era ensordecedor, y en ese momento, Emily entendió que no necesitaba escuchar ninguna justificación. La mirada perdida de Daniel, el sudor frío corriendo por su frente, lo decían todo. Con manos temblorosas, se quitó el anillo de bodas delante de todos, sintiendo el peso de la humillación y del fracaso público. El gesto fue simple, pero definitivo. Devolvió el anillo a Daniel, cuya expresión mezclaba miedo, vergüenza y arrepentimiento, pero aún así no pronunció palabra alguna. Emily cruzó el salón lentamente, sintiendo cada mirada sobre ella como si fueran cuchillos afilados, cada paso resonando la decisión irreversible de no ser más una secundaria en su propia historia. Cuando atravesó la puerta del salón, el frío de Toronto pareció abrazarla, al mismo tiempo doloroso y liberador. Allí, Emily supo que ese no era el final, sino el momento exacto en el que tendría que empezar de nuevo, aunque no supiera por dónde. A la mañana siguiente, Emily despertó en el pequeño apartamento de su hermano Ryan, donde pasó la noche tras abandonar su propia fiesta. El rostro hinchado de tanto llorar, los ojos rojos y la cabeza pesada eran reflejo de una noche en vela, llena de recuerdos, desordenados y preguntas sin respuesta. No tardó en notar que las notificaciones en el celular se multiplicaban. Videos del discurso de Mark se viralizaban en las redes sociales. Había recortes, memes, juicios y especulaciones de todo tipo. La boda, que debía ser el día más feliz de su vida, se había transformado en un espectáculo público de vergüenza y traición. Amigos cercanos llamaban para solidarizarse. Otros solo observaban el desarrollo del drama desde lejos, como quien ve un reality show. Emily, entonces, se dio cuenta de que no solo tendría que enfrentar el dolor del descubrimiento, sino también el peso de ser juzgada por miles de desconocidos, como si su intimidad se hubiera convertido en moneda de cambio para el entretenimiento ajeno. El mundo, de repente, parecía más pequeño, más apretado, y cada notificación era como un recordatorio cruel de lo que había sucedido. Brian, paciente y cariñoso, preparó el café y ofreció silencio y presencia, entendiendo que en ese momento, Emily necesitaba más contención que consejos. Era solo el comienzo de un proceso doloroso de reconstrucción, en el que cada decisión y cada paso exigirían una fuerza que ella misma dudaba tener. En los días que siguieron, la casa de Ryan se convirtió en el refugio silencioso de Emily. El apartamento era pequeño, casi improvisado, pero le ofrecía el abrigo que necesitaba mientras la tormenta digital se intensificaba. Los periódicos de chismes explotaban la historia, titulares sensacionalistas alimentaban aún más la curiosidad mórbida de las personas, y cada detalle sobre Emily
Daniel y el fatídico discurso de Mark era diseccionado hasta el cansancio. Emily se vio rodeada de juicios crueles y especulaciones inventadas, que a veces la colocaban como víctima, otras como ingenua, incluso como una interesada, todo menos una mujer herida intentando recomponer sus pedazos. Lo que más dolía era darse cuenta de que gran parte de su verdadera historia, la de los días felices y los pequeños, logros compartidos, ahora era distorsionada y descartada en nombre del entretenimiento. Su teléfono sonaba todo el tiempo, los mensajes se acumulaban entre familiares, colegas del trabajo y hasta desconocidos que, movidos por empatía o curiosidad, buscaban algún tipo de contacto. Emily, sin embargo, optó por el silencio. Se aseguró de alejarse de todo lo que pudiera alimentarla de odio o resentimiento, usando solo lo esencial para comunicarse. Ryan entendía y respetaba sus límites, creando una rutina de pequeños gestos: un café fuerte antes del amanecer, pan fresco en la mesa y el cuidado silencioso de quien conoce las cicatrices invisibles de la decepción. Fue en ese periodo de reclusión cuando Emily comenzó a cuestionarse sobre lo que realmente había sido la relación con Daniel. Los años de noviazgo, la propuesta de matrimonio cuidadosamente planeada, los viajes juntos, las noches de largas conversaciones, todo eso parecía ahora cubierto por una sombra de duda. Emily se preguntaba, ¿en qué momento dejó de ser prioridad? ¿Cuándo se había convertido en solo una opción conveniente en la vida de él? Recordaba, con detalles dolorosos, las veces en que sintió que había algo no dicho, silencios demasiado largos al mencionar el pasado, excusas vagas sobre encuentros con viejos amigos, pequeñas pistas que, en su momento, prefirió ignorar, convenciéndose de que era solo inseguridad. Al conversar con Lisa, su mejor amiga desde la adolescencia, Emily desahogó todo lo que venía rumiando. Lisa, sin rodeos, le ofreció apoyo, pero también fue la primera en sugerir: ¿no crees que ha llegado el momento de buscar respuestas? Dejar todo en manos del azar solo te va a consumir por dentro. El consejo sonó duro, pero verdadero. Era hora de enfrentar la verdad, por dolorosa que fuera, y tomar las riendas de su propia historia, no solo como reacción a la humillación, sino como un acto de respeto hacia sí misma. La búsqueda de respuestas se volvió casi una obsesión silenciosa para Emily. Con el incentivo de Lisa, empezó a revisar conversaciones antiguas, fotos guardadas en el celular y mensajes intercambiados con Daniel a lo largo de los años. Notó patrones antes ignorados. Fechas en las que Daniel parecía distante coincidían con viajes de trabajo de última hora. Fines de semana en que él alegaba cansancio eran justamente aquellos en que decía encontrarse con amigos. Emily se dio cuenta de que sí había una presencia constante, casi fantasmal, en los bastidores de la relación, y que nunca tuvo el valor de nombrar lo que sentía como desconfianza. Lisa, pragmática, sugirió algo práctico: mirar las redes sociales de Daniel en busca de pistas y, principalmente, descubrir quién era la tal Sophie del discurso de Mark. Bastó una búsqueda rápida para encontrar el perfil, lleno de recuerdos antiguos y fotos en las que Daniel aparecía en los comentarios. Emily sintió el corazón acelerarse. Envió un mensaje privado, corto pero directo: ¿podemos hablar? Pasó horas esperando una respuesta, las manos sudorosas, el pecho oprimido. Sabía que, de ahí en adelante, nada sería igual. Cuando finalmente Sophie respondió, la conversación fue sorprendentemente respetuosa. Sophie no mostró hostilidad, solo una cautela triste de quien también carga dudas y heridas. A lo largo de varios audios y mensajes intercambiados, ambas comenzaron a armar el rompecabezas de la relación con Daniel. Descubrieron que él mantenía contacto frecuente con las dos, alternando mentiras y silencios según su conveniencia. Emily se dio cuenta de que no solo ella había sido engañada. Sophie también creía en una historia paralela, sostenida por promesas vacías. Ese choque de realidades acercó a las dos, unidas no por la rivalidad, como tantas veces los propios hombres quieren, sino por el dolor de haber sido tratadas como un plan B. Entre confesiones y lágrimas, nació un respeto mutuo inesperado. Por primera vez, Emily sintió que no estaba sola en su soledad y que su dolor, aunque devastador, no era exclusivo. El siguiente paso, sin embargo, sería aún más difícil: decidir qué hacer con todo lo que sabía ahora. El sentimiento de traición, que antes era un nudo difuso en el pecho de Emily, tomó contornos nítidos a lo largo de las conversaciones con Sophie.
Cada detalle descubierto era como un espejo retrovisor que revelaba escenas antes aparentemente inofensivas, llamadas en la madrugada justificadas por crisis en el trabajo, viajes con excusas inverosímiles, almuerzos con viejos colegas que nunca eran mencionados por nombre. Emily revisó mentalmente cada momento en que cayó su propia intuición, intentando ser una pareja comprensiva, mientras Daniel creaba un terreno de ambigüedad entre las dos mujeres que orbitaban su vida. Ahora, ante las evidencias, sintió crecer la rabia junto con la necesidad de romper de una vez el ciclo de silencio. No quería ser solo otra mujer que sufría en silencio y permitía que su propio dolor fuera banalizado. Con cada mensaje intercambiado con Sophie, Emily se fortalecía. Era como si, reconstruyendo la línea de tiempo de las mentiras de Daniel, también estuviera rediseñándose a sí misma, ya no como alguien pasiva, sino como protagonista de su propia historia. Con la dolorosa claridad de los hechos en mano, Emily tomó una decisión audaz. No sería suficiente simplemente alejarse e intentar olvidar. Sentía que necesitaba posicionarse, no solo por ella, sino por todas las mujeres que ya habían sido silenciadas por historias similares. Fue entonces cuando usó sus redes sociales para contar en detalle su lado de la historia, desde el discurso de Mark hasta el descubrimiento de las traiciones. No usó palabras ofensivas, ni hizo un escándalo. Optó por relatar los hechos, anexando pruebas concretas de las conversaciones entre Daniel y Sophie. La repercusión fue inmediata e intensa. El post se viralizó, generando una ola de apoyo de mujeres y hombres que se solidarizaban con su valentía. Al mismo tiempo, Daniel vio su reputación derrumbarse. Mensajes anónimos llegaron al Departamento de Recursos Humanos de su empresa, acompañados de las mismas pruebas compartidas por Emily. En pocos días, Daniel fue despedido. Amigos se alejaron, perdió contratos, y la historia tomó dimensiones públicas que jamás imaginó enfrentar. Emily, por su parte, sintió una mezcla de alivio y culpa. Finalmente había reaccionado, pero sabía que toda acción trae consecuencias imprevisibles. Mientras la historia se expandía, Emily notó que su nombre también era debatido por completos desconocidos, muchos de ellos alentando su victoria, otros criticando su exposición pública. Era difícil ignorar el juicio ajeno, pero por primera vez no sintió vergüenza. Al contrario, había un sentimiento de dignidad en no permitir que todo fuera barrido bajo la alfombra. Ryan, su hermano, siguió de cerca la repercusión, asegurando que Emily tuviera apoyo y suficiente distancia de las redes siempre que el peso de la exposición amenazaba con asfixiarla. Lisa, siempre a su lado, reforzaba: «Solo estás cosechando lo que sembraste. Honestidad, coraje y verdad. Quien no aguanta es porque nunca pasó por lo que tú pasaste». Esas palabras resonaban en los momentos de inseguridad, cuando Emily se preguntaba si había ido demasiado lejos o si debería haberse callado, como tantas veces le habían aconsejado. Era difícil, sí, pero ahora ya no había espacio para la duda. El silencio nunca protegió a nadie. Por primera vez en mucho tiempo, Emily sintió orgullo de 1900, su propia fuerza. El aislamiento de Daniel fue tan rápido como devastador. En los días siguientes a la exposición, intentó justificar sus actitudes, pero la repercusión negativa fue imposible de contener. Colegas de trabajo, vecinos e incluso familiares tomaron conocimiento de los mensajes y los encuentros con Sophie. La confianza que lo rodeaba se evaporó, y hasta los amigos más cercanos comenzaron a evitarlo. Sophie, por su parte, decidió cortar completamente el contacto con él después de la conversación con Emily. Ambas percibieron que habían sido usadas como válvula de escape para un hombre incapaz de asumir sus propias elecciones. Ese lazo, forjado en el dolor, trajo una especie de alivio compartido. Emily y Sophie, antes desconocidas y rivales por casualidad, encontraron un terreno común para empezar de nuevo, sin resentimientos entre ellas. Era como si, al liberarse de las mentiras de Daniel, ambas recuperaran parte de la autonomía perdida. Emily empezó a darse cuenta de que, por más doloroso que fuera, aquello era un punto de inflexión. Un final abrupto, sí, pero también el comienzo de un nuevo ciclo de autoconocimiento y reconstrucción. Al lado de Sophie, Emily sintió nacer una extraña complicidad. Las dos comenzaron a hablar con frecuencia, compartiendo angustias, relatos y recuerdos que ahora cobraban sentido bajo una nueva luz. Emily se permitió, finalmente,
enfrentar el pasado de frente, revisitando recuerdos antes dolorosos, pero ahora esclarecidos. Sophie también reveló sus propios traumas, cuánto se había dejado envolver por las promesas de Daniel y cuánto eso le costó su paz a lo largo de los años. La ausencia de rivalidad y la empatía mutua trajeron alivio a ambas. Se dieron cuenta de que no eran enemigas, sino víctimas de una misma trama, presas de expectativas que nunca fueron realmente suyas. Con el tiempo, los encuentros presenciales se volvieron naturales. Un café aquí, una caminata allá, y la soledad de antes fue reemplazada por una amistad real, marcada por la sinceridad y el apoyo mutuo. Emily se sorprendió al notar cuánto había crecido con ese intercambio, no solo por haber desenmascarado a Daniel, sino por haber logrado transformar el dolor en una relación de respeto e incluso cariño por alguien que, hasta hace poco, representaba solo una amenaza. Paralelamente, Emily tuvo que aprender a lidiar con los vacíos y las incertidumbres que surgieron tras la explosión de su historia. Las semanas siguientes estuvieron marcadas por una mezcla de liberación e inseguridad. Había orgullo por el coraje de no callar, pero también miedo al futuro y a todo lo que podría suceder. Muchas noches seguían estando dominadas por el insomnio y pensamientos repetitivos, especialmente cuando las redes sociales traían a la superficie algún comentario malicioso o especulación sin fundamento. En esos momentos, la presencia de Ryan y Lisa era esencial, ambos cuidando de que Emily no se perdiera en sentimientos autodestructivos. El tiempo, sin embargo, fue su mejor aliado. Poco a poco, Emily se fue reencontrando con pequeños placeres. Volvió a leer antes de dormir, a cocinar para sí misma, a salir a caminar sin prisa por las calles de Toronto. Cada rutina, antes automática, ahora estaba llena de significado, pues marcaba una reconquista de sí misma. Más que seguir adelante, Emily estaba, de hecho, aprendiendo a verse a sí misma más allá del papel de esposa, de víctima o de personaje de una historia viral. Poco a poco, el bullicio digital perdió fuerza y Emily sintió una sensación de alivio al darse cuenta de que su vida volvía a caber dentro de sí misma y no de los titulares o de los comentarios ajenos. Uno de los puntos de inflexión más importantes fue cuando, tras semanas evitando cualquier mención al pasado, se vio sonriendo de verdad durante un almuerzo con Lisa. Rieron de chistes antiguos, recordaron historias de la adolescencia y Emily se dio cuenta de que, incluso después del huracán, todavía era capaz de sentir ligereza. En ese proceso, la amistad con Sophie se consolidó definitivamente. Ya no era solo el vínculo entre dos mujeres traicionadas por el mismo hombre, sino un espacio de aprendizaje y apoyo mutuo. Emily pasó a valorar cada intercambio sincero, cada consejo dado sin filtros, cada silencio compartido que sustituía poco a poco la ansiedad por lo nuevo. Incluso los momentos de vulnerabilidad pasaron a ser vistos como parte de un crecimiento legítimo, no como recaídas. Así fue como empezó a abrir espacio para el perdón, no a Daniel, sino a sí misma, por todas las veces que ignoró sus propios sentimientos en nombre de una ilusión. Con el tiempo, las marcas del trauma dejaron de ser heridas abiertas y se convirtieron en cicatrices discretas que Emily aprendió a reconocer como parte de su historia. Volvió a trabajar, invirtió en nuevos proyectos y redescubrió la alegría de vivir sola, a su propio ritmo. Surgieron algunas oportunidades inesperadas, invitaciones para dar, charlas sobre superación, mensajes de personas desconocidas contando historias similares e incluso propuestas de asociaciones comerciales. La notoriedad adquirida, aunque no buscada, terminó siendo una herramienta para inspirar a otras mujeres a romper con ciclos de silencio y sumisión. Incluso con toda esa exposición, Emily se aseguró de preservar su esencia. Rechazó invitaciones sensacionalistas y mantuvo el enfoque en reconstruir una rutina genuina, hecha de pequeñas elecciones diarias. Pimientos. El fondo. Sabía que el verdadero nuevo comienzo no vendría de afuera, sino de un trabajo silencioso de reconstrucción interna. En ese proceso, a cada paso, Emily se sentía más dueña de sí misma, lista para cerrar ciclos, pero sin prisa por llenar vacíos a cualquier costo. Fue precisamente en ese movimiento de autoconocimiento que Emily decidió embarcarse en un viaje a París, algo que siempre estuvo en su lista de sueños, pero que había sido pospuesto por las prioridades ajenas. Con el incentivo
De Lisa y el apoyo discreto de Sophie, organizó todo en silencio, buscando más que turismo. Quería perderse en otra cultura, crear nuevos recuerdos y, sobre todo, reencontrarse. París, con su ritmo propio, sus luces y misterios, sirvió de escenario perfecto para un nuevo comienzo sin prisas. Emily se permitió experimentar la ciudad como una habitante temporal, caminando sin rumbo por las orillas del Sena, descubriendo pequeños cafés, absorbiendo el idioma y sorprendiéndose con el placer de estar sola en medio de la multitud. Era como si cada calle y cada puente fueran invitaciones silenciosas para que reconstruyera su identidad lejos de miradas conocidas. Allí, por primera vez, se sintió libre del peso de expectativas y juicios. Comenzó a registrar pequeños logros. El día que logró pedir café en francés sin tartamudear, la tarde en que pasó horas leyendo en un jardín público, la primera vez en años que se miró al espejo y se reconoció sin tristeza. Durante la estadía en París, Emily conoció gente nueva, estableció lazos inesperados y se permitió vivir experiencias simples, pero profundamente transformadoras. Fue en uno de los cursos de fotografía a los que asistió para ocupar el tiempo libre que conoció a Thomas, un francés de sonrisa gentil y mirada curiosa, apasionado por las artes y la literatura. El comienzo de la amistad fue despreocupado, marcado por conversaciones ligeras sobre cultura, diferencias de idioma y referencias musicales compartidas. Poco a poco, Thomas se convirtió en una presencia constante, alguien que, diferente de Daniel, no proyectaba expectativas ni exigía sacrificios. Emily sintió, por primera vez, que era vista por quien realmente era, sin tener que demostrar nada ni ocupar el lugar de alguien que se fue. El respeto, la admiración y la ligereza de esa relación dieron un nuevo significado al concepto de amor, ya no como redención o salvación, sino como elección libre y consciente. Emily aprendió, con Thomas, a valorar el presente, a respetar su propia historia y a ver en el otro no una tabla de salvación, sino un compañero dispuesto a caminar juntos, cada uno entero en sí mismo, y aún así abierto a lo nuevo. La relación con Thomas floreció de manera natural, sin prisa y sin la ansiedad de quien necesita llenar vacíos dejados por heridas recientes. Compartían tardes perezosas en parques, exploraban librerías y galerías de arte ocultas por París, intercambiaban confidencias sin miedo a juicios. Emily se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. Ya no sentía la necesidad de agradar a cualquier costo, ni el miedo constante de ser cambiada o disminuida. Thomas era transparente sobre sus sentimientos. Dejaba claro cuánto admiraba su fuerza y su historia, pero no intentaba rescatarla ni curar sus dolores. Simplemente los acogía. Eso permitió que Emily creara un nuevo concepto de intimidad, mucho más basado en la confianza y el compañerismo que en expectativas irreales o dependencias afectivas. Por primera vez, podía imaginar un futuro sin miedo a repetir los patrones del pasado. El romance, ligero y sincero, fue más consecuencia de su maduración que respuesta a una antigua carencia. Emily estaba, por fin, lista para ser feliz sin concesiones. Los meses en París le trajeron a Emily una sensación de pertenencia que nunca antes había experimentado. Incluso lejos de su tierra natal, de las amistades antiguas y de la zona de confort, construyó una nueva rutina que era solo suya. Encontró placer en las pequeñas elecciones diarias, el desayuno en la panadería de la esquina, los paseos nocturnos por las orillas iluminadas del Sena, la satisfacción de crear nuevas amistades desde cero. En poco tiempo, París dejó de ser un escenario de huida y pasó a ser un territorio de conquista personal. La ciudad, con su diversidad e intensidad, le enseñó a Emily a no temerle a la soledad, a no buscar aprobación constante, a respetar sus propios límites. Finalmente entendió que ya no necesitaba moldear su existencia para encajar en las expectativas de nadie, y que la felicidad solo era posible cuando se construía a partir de elecciones auténticas. El ciclo de sufrimiento, iniciado en aquel salón de fiestas en Toronto, se cerraba no con el olvido del pasado, sino con la integración de todas las experiencias que la transformaron en alguien mucho más fuerte, libre y completa. Cuando la temporada en París llegó a su fin, Emily decidió que no quería seguir viviendo a merced del miedo o de la opinión ajena. Volvió a Canadá por elección, no por obligación, con planes propios, autonomía financiera y el deseo real de seguir adelante sin mirar atrás.
Al reencontrarse con la familia y los amigos, se dio cuenta de que la admiración de ellos era sincera, fruto del respeto por la mujer en la que se había convertido. No tardó en que surgieran nuevas oportunidades profesionales, algunas directamente relacionadas con el ejemplo de resiliencia que inspiró a tantas otras mujeres. Emily pasó a dedicar parte de su tiempo a charlas y grupos de apoyo, ayudando a personas que, como ella, necesitaban levantarse después de una gran decepción. La exposición en las redes sociales, antes fuente de dolor, ahora era solo un capítulo antiguo, superado por el orgullo de no haberse callado ante la injusticia. El contacto con Thomas se mantuvo a distancia, pero con planes reales para el futuro. Emily sabía que no necesitaba promesas grandiosas. Bastaba la certeza de que podía confiar en sí misma. Al mirar hacia atrás, Emily ya no veía a la mujer devastada de aquella noche en Toronto. Cargaba marcas, sí, pero no permitía que dictaran su destino. Aprendió a reconocer sus fragilidades, pero sobre todo a celebrar su propia fuerza. Tenía, finalmente, la certeza de que nunca más aceptaría ser opción o figurante en la vida de alguien. En París, encontró no solo un nuevo amor, sino, principalmente, un nuevo sentido para su propia existencia. Descubrió que la verdadera superación nace del autoconocimiento, del coraje de enfrentar la verdad y de la capacidad de construir un futuro en el que sea, siempre, la protagonista. Emily volvió a empezar, y esta vez, de verdad.